de noticias. Hay conflictos sociales, hay conflictos mineros que necesitan ser solucionados pronto porque generan diversas crisis. Y nos preguntamos también por qué continúa la tensión en Apurímac, por qué las comunidades y el gobierno en realidad no pueden establecer una mesa de diálogo en la cual se puedan llegar a acuerdos y no estemos hablando de paralizaciones, no estemos hablando de personas que han perdido su trabajo, de personas en suspensión y otros factores, por supuesto, que van relacionados al tema económico para los ciudadanos en general. Javier La Rosa Calle, especialista en conflictos sociales y profesor además de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú, nos acompaña. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y a su disposición. Señor La Rosa, ¿cuál sería en este caso, si hablamos propiamente de Apurímac y del problema que hay en Las Bambas, del conflicto, pero sobre todo también del impacto, es decir, lo que conlleva esta paralización de más de 50 días, el hecho de que hablemos ya de más de 3.000 personas que han perdido su trabajo, de ingresos millonarios que se está perdiendo también para el país? Bueno, estamos ante un escenario complicado que responde a varias causas, ¿no? Esto, no es algo que debería haber sido sorpresa para este gobierno. Si ustedes recuerdan, y lo sabe la ciudadanía, este conflicto en torno al proyecto Las Bambas se remonta hace varios años. ¿Y qué cosa ha pasado en los últimos meses? Ya, yo identifico básicamente un tema de expectativas, sobredimensionadas, alentadas con la llegada del gobierno, que creo han sido manejadas de un modo impropio, inadecuado. Y eso ha generado un clima en el cual en estos momentos tenemos esta paralización que usted menciona de 50 días ya, y no se ven escenarios de resolución de este conflicto, ¿no? Yo tengo mis dudas ya si es a través de mesas de diálogo que esto pueda tener una solución razonable, ¿no? Probablemente tenga que pensarse ya en otro tipo de alternativas. Sí, señor La Rosa, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Si nos podría especificar en detalle en qué se equivoca el gobierno al plantear soluciones en este conflicto social. Bueno, yo debo lamentar o echar en falta que del lado gubernamental hay una suerte de improvisación y una falta de pericia en el manejo de los conflictos. Miren, el Estado, concretamente la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene un diseño institucional para prevenir y para gestionar los conflictos sociales. Y para eso hay personas que están, digamos, preparadas o formadas para poder hacer esta labor. Lamentablemente, con los cambios que han habido en el gobierno, buena parte de ese funcionariado fue retirado y se ha designado a personas que no necesariamente tienen esas capacidades. Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay falta de pericia, ¿no? Y eso se evidencia con la improvisación, con las idas y vueltas, con los mensajes erráticos que se envían desde el gobierno, ¿no? Salen declaraciones de un ministro, son desmentidas por otro ministro. Entonces, eso, la sensación que causa frente al interlocutor desde el otro lado, que serían las comunidades, es que no se sabe a dónde se va, qué rumbo hay. Y esto, señor La Rosa, ¿sería la causa para que no funcionen las mesas de diálogo tal como nos decía hace un momento? No es que las mesas de diálogo en sí per se no funcionen, sino que hay una causa que está clara y viene del gobierno. Claro, lo que pasa es que las mesas de diálogo per se, por sí mismas, digamos, no es que resuelvan las situaciones conflictivas, ¿no? Las mesas de diálogo son instrumentos, hay diversos tipos de instrumentos para poder manejar los conflictos sociales. Las mesas de diálogo responden a un momento determinado, a un contexto, cuando se dan determinadas condiciones. En la actual circunstancia, donde hay en estos momentos interrupción de las actividades de la empresa, donde ha habido toma de tierras por parte de algunas comunidades, entonces ya se tiene que dar otro tipo de respuesta, ¿no? Y fundamentalmente
yo creo que el Estado tiene que recuperar el principio de autoridad. El Estado es el árbitro natural de los conflictos. Entonces el Estado no puede en estos casos lavarse las manos y decir resuelvan este asunto entre la empresa y las comunidades. Porque no es un asunto solo ya de privados, esto es un asunto que concierne, digamos, al país. Hay un interés público de por medio. Y en todo caso, señor La Rosa, el Estado, el gobierno está leyendo también la imagen que está dejando de Perú hacia el extranjero, porque si hablamos de las Bambas, hablamos de la producción del 2% del cobre a nivel mundial. Entonces, sí se pone también los ojos sobre lo que sucede. Y ya estamos en más de 50 días de paralización. Claro, lo que ocurre es que si se maneja mal la situación en torno a uno de los proyectos mineros más importantes que hay en el país, se sienta un precedente para que en otros lugares, digamos, se puedan incentivar demandas tanto legítimas como no legítimas y que pueda implicar que tampoco el Estado pueda gestionarlas adecuadamente. Entonces, desde el punto de vista de quien está mirando las posibilidades de nuestro país como un lugar para inversiones, esto es una mala señal, ¿ya? Y eso creo yo que no se va a ver en el corto plazo, pero a mediano, a largo plazo se va a evidenciar. Por eso que es, yo diría, de imperiosa necesidad resolver bien esta situación, ¿ya? Y no se aprecia eso en estos momentos. ¿Tenemos antecedentes en el país que puedan servirnos de modelo para saber qué es lo que funciona, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer para la solución de los conflictos sociales? Bueno, en principio debo señalar que cada conflicto social responde a una dinámica diferente, ¿no? No es que haya una suerte de receta general que se pueda aplicar para los conflictos sociales, pero en general hay pautas mínimas que tendrían que, digamos, tomarse en cuenta, ¿no? Una de ellas tiene que ver, efectivamente, yo les decía, con que en este caso la PCM sea consciente del papel que puede desempeñar. O sea, es un árbitro, es una suerte de resolutor del conflicto, ¿ya? Y por lo tanto tiene que intervenir de modo directo, ¿no? Tiene que ser la voz autorizada. No en estos momentos, en el caso de las Bambas, esto ya no está para que se maneje sectorialmente. Esto tendría que haber una sola voz que tendría que ser la PCM, obviamente a través de las personas indicadas, adecuadas. Eso sería muy importante. Lo segundo es, efectivamente, tienen que negociar con las comunidades. Las comunidades, en estos momentos hay 6 comunidades con las cuales hay una serie de problemas. Cada uno tiene agendas diferentes, cada una de estas comunidades. Bueno, pero tienen que sentarse a negociar, ¿no? Y tienen que buscar la manera como hay una autoridad, digamos, que les pueda, digamos, resolver estas situaciones, ¿no? Y esto tiene que ser, obviamente, con la empresa presente, ¿no? Porque hay algunos temas que, si bien es cierto, conciernen a la empresa, hay otros que son de directa incumbencia del gobierno. Claro. ¿Ya? Entonces, nos está diciendo, señor La Rosa, que en realidad este mal ejemplo de cómo se están llevando las conversaciones o los intentos de conversaciones entre el gobierno y las comunidades de Apurímac podría ser también un precedente para otro tipo de paralizaciones en mineras o conflictos sociales. Sí, así es. Ese es un riesgo. En este caso nada más del proyecto Las Bambas, si ustedes recuerdan, hace algunas semanas, en torno a lo que se denomina el corredor minero del sur, hubo otras protestas en la región Cusco, en el departamento de Cusco, con comunidades de chumbivilcas, que justamente vieron cómo se estaba resolviendo en torno a las comunidades que están en el departamento de Apurímac, y dijeron nosotros también. Por eso la mirada de este conflicto en torno al proyecto de Las Bambas tiene que ser una mirada integral, tiene que pensarse no solamente en las que están, digamos, en las zonas de influencia directa, sino también en otras comunidades que están mirando esta situación y ver, bueno, si les dan eso a estas comunidades, ¿por qué a nosotros no? Entonces, eso implica una mirada más completa. A eso me refiero cuando digo mirada integral en este caso. Correcto.
En todo caso, es necesario pues acelerar una salida que ponga fin a este conflicto minero para evitar que más trabajadores pues sigan perdiendo su trabajo. Agradecemos al señor Javier La Rosa por su participación en RPP. Muy buenos días.